Tenemos un equipo Consul que el cliente dice que no le prende el motor, y cuando prende no deja de trabajar. Y apenas abrimos el equipo nos encontramos con esta adaptación: cables tocados, cables aislados, empalmados, inclusive el conector del sensor está desoldado, y en la parte de atrás nos encontramos con cables desconectados, cable, pueden ver, aislado del sensor. Entonces este equipo está funcionando mal. Para entender un poco este equipo, estos cables que están desconectados son de una resistencia que tiene aquí en la placa del evaporador, y funciona cuando el equipo ha parado. Es decir, el sensor ha llegado a su temperatura, el equipo para y la placa electrónica le avisa que tiene que activarse la resistencia. Entonces hace un pequeño deshielo, porque es una resistencia chiquita, hace un pequeño deshielo para que el equipo no acumule mucho hielo en la espalda. Pero vemos que está todo desconectado. Estamos haciendo una transformación, diríamos, una adaptación de una tarjeta. Es una heladera Consul con la tarjeta electrónica dañada, no nos funciona. Es más, esta tarjeta ya estaba reparada. En el video del principio se muestra que estaba intervenida y cómo estaba. Podemos observar todos los cables, los conectores con cinta aislante. Estaba inhabilitado la resistencia también. Ahora ya la tenemos habilitada. Bueno, les explico. A lo que vamos es que no podemos encontrar la tarjeta, tampoco tiene solución la tarjeta, y nos es imposible encontrar. Entonces lo que vamos a hacer es una adaptación, un controlador STC1000 que nos sirve ideal para este equipo. Ideal también porque en un momento tiene que hacer el deshielo cuando el equipo apaga. La resistencia tiene que trabajarnos. Entonces con ese controlador logramos que haga ese deshielo. Inclusive con un termostato logramos que nos haga ese deshielo, pero no queremos lastimar y dejarlo estéticamente malogrado. Queremos que la tarjeta vaya ahí, o sea, su tapa de la tarjeta vaya ahí sin hacer el hueco para el termostato, y por eso decidimos adaptar un controlador en la parte de atrás. Y de la parte de atrás tenemos el sensor hasta aquí, podemos ver el sensor, y el equipo ya me está funcionando esta prueba. Tenemos 2 grados bajo cero, está funcionando perfectamente, y vemos cómo es la adaptación. Es de esta manera. Encontramos el cableado. Ahora solo falta acomodar. Estéticamente no le afecta nada porque todo este cable va a ir por la parte de abajo, pegado aquí con una cinta de aluminio que son muy buenas. Entonces de esa manera va a ir. Y el controlador es este controlador que les estoy hablando, STC1000. Nos queda ideal para este trabajo, y al fin y al cabo es un control de temperatura, y su relé tranquilamente nos hace encender y apagar el compresor. No está excedido en amperaje, digamos. De esta manera hacemos toda la instalación. Ya les voy a hacer un diagramita como lo hicimos, pero de igual manera aquí tenemos el diagrama y nos ayudamos con el diagrama. Es de gran ayuda que esté aquí el diagrama, pero con la experiencia que tenemos tal vez ni lo vamos a necesitar, pero a la gente que está empezando o a los que ven el video sí les va a servir el diagrama de este modelo, un Consul CRD 37B1.
trabaja con 134A y aquí avisa todo su diagrama. Perfecto. Entonces de esa manera recuperamos este equipo, adaptando un controlador, y todas las uniones, por cierto, es con soldadura. También tenemos nuestro estaño, nuestra pasta, nuestro cautín, ¿sí? No son empalmes y cubiertos con cinta aislante, no, para nada. La mejor unión, el mejor empalme que puedes hacer es con soldadura. También aquí tuvimos que cortar al sensor y también le pusimos soldadura para alargar el sensor, y nos trabaja perfectamente. Alargamos, por ejemplo, 30 centímetros, nos faltaba para que llegue hasta la parte de adentro, y trabajando perfectamente el equipo. Está enchufado, está consumiendo 1.12 amperes, 119 watts, estamos en 16 grados, ¿sí? Está a prueba y lo vamos a ir acomodando poco a poco. De esa manera rescatamos. A lo que nos vamos es recuperar un equipo cuando no encontramos la tarjeta electrónica. En este caso es esta. No encontramos la tarjeta electrónica y no queremos hacer cualquier barbaridad y queremos que trabaje con otra tarjeta electrónica también. Y lo primero que tenemos a mano es ese controlador que nos trabaja perfectamente trabajando, y estéticamente va a quedar bien. A eso es lo que vamos, a eso es lo que apuntamos. El equipo tiene que trabajar originalmente. Cuando apaga tiene que encender la resistencia para hacer el deshielo del evaporador, de esa plaquita, ¿sí? Enseguida lo hacemos el diagramita para enseñarles. Seguimos congelando, ya va a 6 grados bajo cero. Fabricamos un soporte para la tarjeta, para el controlador, una plancha inox. Esto va a ir abajo. Esto en esa posición y justo ahí el controlador. Equipo perfectamente trabajando. Tenemos 24 grados bajo cero en la parte del congelador, 0.8 en la parte del conservador. Ahí está el sensor y aquí está el otro sensor. Perfectamente, estéticamente queda así, no está nada alterado. Únicamente sacamos un sensor, el sensor del controlador, y trabaja. Cuando apague el equipo va a trabajar la resistencia normal, como tiene que ser. Y por atrás lo tenemos así. Justamente el equipo ya paró. 2.5 grados está seteado. Hay una diferencia con nuestro termómetro de arriba. Y les voy a traer aquí. Ahí podemos observar. Está apagado el equipo y me está consumiendo 10.3 watts. Un par de watts le ponemos que es del controlador, y el resto 7-8 watts deben ser de la resistencia. Entonces está trabajando la resistencia, está haciendo el deshielo, y estéticamente queda así. Queda en ese lugar, todo posicionado. Perfecto. El sensor lo llevamos por ahí, por la parte de la espalda. Lo metemos justo por ahí, adentro. Y notablemente no se nota para nada. Los cables están soldados y el equipo en perfecto funcionamiento. Entonces, este es el trabajo cuando no podemos conseguir la tarjeta original, tampoco tiene reparación. Entonces hacemos trabajar a otro controlador con la misma función. No se olviden que el equipo tiene que trabajar con todas sus funciones originalmente. Por eso el fabricante o los ingenieros fabricantes ponen para cada componente
para que trabaje, es decir, para que haga el congelamiento y para que haga su deshielo, ¿sí? Entonces nosotros respetamos y lo hacemos trabajar originalmente, ¿sí? Entonces no se olviden que ante todo lo estético habla mucho de su profesionalismo. Estéticamente tiene que quedar igual. ¿Listo? Muchas gracias, señores, espero les sirva. Equipo Consul solucionado. Esta es la conexión del equipo para hacer trabajar la resistencia cuando el equipo está apagado. Perfecto. Entonces tenemos una conexión de 220 voltios que nos está alimentando a la tarjeta, nos está alimentando los diferentes componentes, pero vamos a descifrar poco a poco. Vámonos con la línea. La línea está pasando a alimentar a través del switch de puerta, está llegando al foco, que es la luz. Perfecto. Está alimentando a su vez al común del compresor, pasando por el protector térmico. Está pasando a su vez a alimentar a la tarjeta electrónica. Esa es una entrada de la tarjeta electrónica. Ahí termina la línea. Y después el neutro está alimentando la luz directamente. Después me está alimentando a una punta de la resistencia, ¿sí? Y después me está pasando a alimentar a la tarjeta. Es por la otra entrada de la tarjeta me está alimentando. Y a su vez está alimentando a una salida del controlador que está normalmente abierto. En sí es un relé interno. Perfecto. Entonces la otra entrada que tenemos del controlador está alimentando al sensor. El sensor está mandando señal y así para hacer trabajar el equipo. Perfecto. Entonces, digamos, el equipo lo hemos seteado en 3 grados. Está a 3 grados seteado, pero en nuestro ambiente tenemos una temperatura de 10 grados. Entonces apenas conectemos el equipo, apenas reciba 220 voltios, como pueden ver, los 220 voltios siempre está alimentando directamente a la luz. Por eso los equipos tienen luz apenas lo abrimos la puerta. Después está alimentando al compresor. El compresor está esperando el neutro, porque la línea ya lo tiene alimentado. ¿Y el neutro de dónde viene? Viene de este relé normalmente abierto. Perfecto. Entonces, si tenemos 10 grados, lo conectamos a la pared y el equipo le va a ordenar que este relé normalmente abierto haga este trabajo. Se va a convertir en cerrado. Entonces el neutro va a pasar por ahí, va a venir por este conector, va a venir aquí y va a alimentar al compresor. De esa manera hacemos trabajar al compresor. Perfecto. Entonces nuestro compresor ya está trabajando. Pero una vez llegado a los 3 grados, ¿qué hace el compresor? Nuevamente hace este trabajo. El relé interno se convierte normalmente en abierto y no deja pasar el neutro. Por lo tanto, no va a pasar electricidad. Ahora es donde trabaja la resistencia. Primero, les aclaro, ustedes dirán, si está conectado, ¿por qué no pasa la electricidad? Miren, ya tenemos conectado el protector térmico a través de la línea al común del compresor y nos falta el neutro. Entonces venimos por aquí, vemos que hay un neutro conectado antes de llegar a la tarjeta, está pasando por la resistencia y debería pasar por aquí hasta llegar el trabajo y hacerme arrancar el compresor, ¿sí? Entonces, no nos va a pasar eso porque la resistencia tiene un valor elevado que consume de 7, 8 hasta 10 watts, entonces eso hay que convertirlo en la ley de ohms y la resistencia está haciendo su trabajo. Podemos tener aquí un valor en ohms o en kilo ohms, un valor de la resistencia. Por eso los 220 voltios no pueden atravesar la resistencia y hacer arrancar el compresor. Se detiene justamente ahí. Perfecto. No sé si me he llegado a entender, pero la resistencia está haciendo el trabajo de resistir.
como lo dice su nombre. Entonces está cortando, hasta aquí llega a 220 voltios, pero aquí no me está llegando los 220 voltios, no está pasando. Entonces con ese poco voltaje que pasa, no es capaz de hacer arrancar el motor. Entonces por eso el equipo está apagado. Pero cuando apaga el equipo, la resistencia trabaja de esta manera. Esto sí, este sí tiene un valor, vamos a ponerle desde los 9 a los 45 o 50, incluso sabe pasar, 45 ohms. Esta bobina suele medir ese rango, estamos entre ese rango, y con ese rango deja pasar la electricidad. Perfecto. Entonces me va a dejar pasar la línea por aquí, va a pasar por ahí, y va a venir a la resistencia. Como la resistencia ya está esperando el neutro, y cuando recibe la señal de la línea, arranca la resistencia y consume 7, 8, hasta 10 watts a veces, según la resistencia que tenga. Perfecto. De esa manera está trabajando la resistencia cuando el equipo está apagado, y nos va a calentar y nos va a hacer deshielo en la placa evaporadora de atrás. Perfecto. Entonces, esa es una breve explicación. Espero me hayan entendido. Si no, lo pueden hacer en algún comentario y les vamos a sacar la duda.